Bueno, ahora sí, con alegría, con entusiasmo, vamos a seguir en este estudio bíblico que estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo, esta hermosa promesa de poder que el Señor nos ha dejado en su palabra. Me disculpa si me ven los ojos muy chiquitos, es que a veces esta luz amarilla es un poquito, para mí un poquito fuerte, pero está bien, yo me acostumbro. Ok, entonces vamos a leer en la palabra, en Hechos capítulo 1, una promesa maravillosa que Dios ha dejado para la iglesia y que ha dejado para usted y para mí. Y dice de la siguiente manera la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces leemos en la palabra que en este momento o en este contexto Jesús se le había aparecido a sus discípulos después que había resucitado. Y una vez que se les aparece a los discípulos, Jesús les dijo: quédense juntos, quédense cerca, ¿sí? Y no se vayan de Jerusalén, sino que esperen el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús se les aparece a sus discípulos y les da esta maravillosa promesa. Una vez que la promesa se les da, en ese momento le dice: no se vayan, quédense acá, que viene una promesa del Espíritu Santo. Y seguimos adelante. Esta promesa se la dio Jesús a sus discípulos, pero por ende a la iglesia, que somos hoy por hoy. Y esta promesa se extiende hasta el día de hoy hacia todos nosotros. Entonces, seguimos, dice: el bautismo con el Espíritu Santo ha sido la más grande promesa que Dios ha dado a la iglesia. Repita conmigo: Dios ha dado a la iglesia. Muy bien. Entonces, pero ustedes me dirán a mí, hermano, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Los que ya hicieron su semilla, en algún momento vieron esta clase, pudieron haber aprendido algo. Hoy vamos a profundizar un poco más lo que ustedes han aprendido. Porque saben que la palabra de Dios nunca se devuelve, nunca regresa vacía, perdón. Siempre llega con más. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que es el bautismo, en esta expresión de poder maravillosa de parte de Dios. Entonces, vamos con la definición, y que dice de la siguiente manera: el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural, única, definitiva y transformadora. Diga conmigo: experiencia sobrenatural, única, definitiva y transformadora. Y dice que viene dada ¿por quién? ¿Por quién nos da esta maravillosa experiencia? Viene dada por una manifestación ¿de quién? Del Espíritu Santo en la vida del creyente. Wow, esto es algo sobrenatural. Esto es algo que trasciende nuestro intelecto y nuestra forma de pensar de cada día. Cada vez que tocamos temas espirituales donde Dios se muestra en su palabra, muestra la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo siempre en nuestras vidas va a traer algo sobrenatural consigo. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios es poder de Dios también. Es aquello, es la persona que nos lleva a llegar a aquello que Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Entonces, esta experiencia sobrenatural apareció repentinamente sobre los discípulos. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 1, verso 8, que dice de la siguiente manera: pero recibirán poder. Esto era Jesús todavía hablando en esa promesa. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, en lo último de la tierra, bien lejos de Jerusalén, bien lejos de esa zona. Y aquí estamos nosotros recibiendo la palabra y escuchando la palabra de Dios. Hasta acá nos ha alcanzado la palabra de Dios. Amén. Y todavía faltan lugares por lo cual esta promesa sigue vigente y se va a seguir cumpliendo.
Entonces, el bautismo no es más que entonces una experiencia sobrenatural. Esta experiencia, hermano, es para todos los creyentes. Entonces a veces nos preguntamos, ¿para quién es el bautismo? ¿Para quién es esta promesa? ¿Será solamente para los discípulos o ellos en esa época? Pues no, mi hermano, esta promesa es para usted y para mí. Así que el bautismo del Espíritu Santo es para todos, para todas las edades, para todas las razas, para todas las etnias, las épocas. Porque este llamamiento, ¿cómo se llama? Esta promesa, sí, pero esta explosión de poder viene dada para todos. Y a veces hay cosas que nosotros pensamos y decimos, no vale, eso es solamente para cristianos maduros. Yo estoy súper jojoto, estoy súper chiquito en el evangelio, yo soy un bebé espiritual. Eso no es para mí. Y nos creemos esa mentira y creemos que el bautismo con el Espíritu Santo necesita que nosotros alcancemos una madurez. Esto quizás se vendió en alguna época durante el evangelio. Se vendió que para alcanzar para obtener o para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, nosotros teníamos que tener una madurez muy alta. Y no está mal, ojo, que usted quiera alcanzar esta madurez. Esa es su meta. La Biblia dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Eso es una meta, llegar a la estatura de Cristo. Pero no significa que durante este caminar su corazón ya no esté preparado para recibirlo. Quizás hoy ya su corazón está preparado y el Señor lo sabe. O quizás mañana. O quizás ya usted lo recibió y quizás no ha ahondado mucho en eso. Pero hay muchas cosas más que descubrir en Dios. La historia no acaba. Amén. Entonces, tampoco es para una clase especial o privilegiada. Hay un versículo que nos relata en Hechos capítulo 10 del 40 al 46. Yo lo voy a leer al final. Pero quiero que sepa que en este pasaje del libro de Hechos nos relata sobre la historia de un hombre que es Cornelio. Yo le invito a que usted cuando tenga tiempo en su casa lo pueda leer completo. Cornelio, un hombre que prácticamente no era sino más que un, permítame por acá lo anoté, bueno, perdón, no lo tengo anotado aquí. Lo anoté, pero Cornelio no era uno de los, exacto, era un gentil, no era uno de los judíos. Y él pudo experimentar el poder de Dios aún cuando conoció al Señor inmediatamente. Esa historia la vamos a leer al final. Bueno, seguimos avanzando y tampoco se limita a ministros, misioneros o aquellos en especial servicio al Señor. A veces creemos que para usted recibir el bautismo con el Espíritu Santo, usted tiene que ser un pastor, un profeta, un predicador renombrado o una persona de no sé qué. A veces nos imaginamos que un predicador está por encima de un hermano. Déjese de esa mentira. Deséchela en el nombre de Jesús. Aquí todos somos iguales para Dios. Todos somos iguales. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, a todos nos alcanzó la gracia. Así que solamente los que estamos acá somos servidores de Cristo. Y usted también puede ser servidor de Cristo. Amén. Entonces no piense que eso es para algunas personas. Tampoco piense que es solo para aquellos que vivieron en tiempos apostólicos. En la época de Cristo, cuando Cristo asciende a los cielos y quedan los discípulos, fue cuando hubo la mayor explosión de este avivamiento del evangelio. Y para esta explosión del avivamiento era necesario un impulso, una dinamita. Y ese impulso, esa dinamita, esa explosión de poder vino dada a través del Espíritu Santo al pueblo. Entonces, por esa razón, en aquellos tiempos, vemos que, por ejemplo, ese pasaje de la conversión de discípulos de Felipe, vemos que Felipe llegó a un lugar de Samaria, predicó el evangelio, se convirtieron las personas y después hubo un avivamiento donde hubo una llenura del Espíritu Santo. Pero eso no significa que porque ocurrió en aquella época, no va a ocurrir hoy. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy y es el Dios de mañana. Así que no limite su mente, hermano. Abra su mente, abra su corazón y esté dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para usted. Amén.
Entonces, en aquellos momentos, muchos de nosotros pensamos que como no era necesario, bueno, ya eso ocurrió en aquel tiempo, muchas personas adoptan una postura. No, eso es algo de aquella época. Ya hoy en día ya no hay dones, ya no hay bautismo con el Espíritu Santo, ya eso se acabó. Extraen una porción de la Biblia que aparece que las lenguas cesarán. Entonces toman una porción de la Biblia y ya hacen una interpretación en la cual se cree que ya eso se acabó. Y eso no es así, hermano. Eso sigue vigente. El poder de Dios sigue vigente para usted y para mí. Sigamos avanzando entonces. Permítame un momento. Ok. Entonces, usted se preguntará, entonces, ¿cuál es el propósito de ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué quiere Dios que yo haga con este poder? ¿Verdad? Muchas veces nos preguntamos, ¿para qué es? ¿Cuál es la razón? Yo veo que hay algunas personas que dicen estar bautizados con el Espíritu Santo. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es ese propósito? A ver, usted se ha llegado a pensar, porque hay personas que tienen ciertas cosas, ciertos dones, ciertas manifestaciones, y quizás a usted no le ha pasado. ¿Se lo ha preguntado? Eso tiene que ver con el propósito. Y el propósito del ser bautizado con el Espíritu Santo trasciende más allá de simplemente una expresión de poder. Eso va con una transformación interna de la vida del creyente. Amén. Entonces, en este primer punto vamos a ver que estar bautizado con el Espíritu Santo te da poder para servir. No, ya van a decir algunos, no, entonces yo no quiero nada porque me van a poner a servir. No se trata de ese servicio, hermano. Se trata del servicio no de la iglesia, es el servicio a Dios en general, es tu vida en general. Cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, internamente en esta persona empieza a ocurrir una transformación de fuego, de poder, que empieza a ayudar a esa persona a poder avanzar en el servicio a Dios. Usted a veces no se siente que usted está como trancado, que usted quisiera servir a Dios, pero siente que todas las puertas se le cierran, que no le da chance, y que usted quisiera servir más a Dios. Pues quizás usted lo que necesita es motivación, hermano. Y esa motivación también viene dada de parte del Espíritu Santo para su vida. Cuando usted se mete en la presencia de Dios y usted empieza a buscar la presencia de Dios, usted va a recibir la motivación que usted necesita cada día. Dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, dentro de este poder, podemos ver un antes y un después de los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos cuando Jesús parte? ¿Quiénes eran? Hombres que pasaron tiempo con Él, que aprendieron de Jesús, que vieron las maravillas que Él estaba haciendo, pero que todavía había temor en ellos. Ellos quedaron con miedo. Ellos quedaron como a la deriva. ¿Qué va a pasar ahora? El Señor murió, ascendió, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero ¿saben qué? En ese momento se aferraron a la promesa. ¿Cuál fue la promesa? No se vayan de Jerusalén, esperen unos días. Y van a recibir poder, le dijo Jesús. Entonces, en ese momento podemos ver que los discípulos esperaron. Y ellos esperaron 2 años para el cumplimiento de esta promesa. 2 años que Dios estuvo preparando sus corazones. ¿Y qué pasó con los discípulos después? A ver, ¿qué me cuentan ustedes? Cuando leemos el libro de Hechos, ¿qué pasó con los discípulos? Predicaron con denuedo. Hubo maravillas, hubo milagros, hubo prodigios. Eran usados por Dios. A donde quieran que ellos iban. Dice la palabra que Pedro caminaba. Y aún hasta la sombra de Pedro, al quien alcanzaba y estuviera enfermo, era sanado. ¿Usted no le parece eso extraordinario? Y usted dirá, no, pero eso fue esa época. No, hermano, eso sigue vigente hasta hoy. El Dios de ayer, repita conmigo, el Dios de ayer es el Dios de hoy. Y el Dios de hoy es el mismo Dios de mañana. Amén. Entonces, seguimos avanzando y podemos ver que la primera expresión de poder la vimos reflejada con nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo se paró ante el templo, abrió un rollo y predicó sobre una profecía que había sido dada por el profeta Isaías, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Y dijo Jesús, después que leyó eso en el rollo, Él dijo: esta profecía se ha cumplido hoy. Él empezó, abrió un camino. Jesús nos dejó un camino de poder. Y dice la palabra que de cierto os digo, le dijo Jesús a sus discípulos. Lo leemos en el siguiente pasaje, por favor. Lo leemos en Juan 14:12. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores estas hará, porque yo voy al Padre. Por mayores también podemos interpretar que no solo se refería a cantidad. Yo quiero creer que era la calidad, ¿sí? Porque Dios está buscando corazones comprometidos. A veces la gente piensa: bueno, si Jesús caminó sobre el mar, yo voy a volar por los aires. Yo no creo que sea algo como ese tipo. Yo me inclino más porque lo que hacemos, tú oras por una persona y Dios te usa. Y esa persona en ese momento necesitaba una sanidad y Dios te usa. Entonces a veces nos imaginamos como cosas un poco más: no, si Jesús caminó, entonces yo voy a flotar. Hay un propósito, hermano, detrás de cada manifestación del Espíritu Santo. Y el propósito siempre va a ser traer bendición, edificación para la iglesia. Entonces, si usted quiere tener el poder de volar por los aires, yo no creo que usted vaya a edificar la iglesia volando por los aires. ¿Verdad que sí? Así que tengamos una fe, pero una fe que sea guiada por Dios. No una fe loca que nos haga imaginar cosas. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos una fe puesta en Él, guiándonos por su Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos que, en primer lugar, el propósito es poder para servir. Entonces, Jesucristo mismo abrió la brecha y les dijo a sus discípulos que la misma promesa del Espíritu Santo iba a estar sobre ellos, que tenían que esperar, y así se cumplió. Más adelante vamos a leer el pasaje, pero quiero que sepan que así se cumplió. Esa promesa empezó con los discípulos y no ha parado, sigue vigente hasta hoy. Entonces, en el segundo aspecto vemos que el estar bautizado con el Espíritu Santo te da poder para pelear las batallas espirituales. Usted está teniendo luchas personales, el Espíritu Santo te capacita para eso. El bautismo con el Espíritu Santo es algo, ¿verdad?, que capacita al creyente. Es poder para capacitar al creyente. Y usted es capacitado para pelear batallas. Hay batallas que no se pelean sino de rodillas, hermano. De rodillas. Hay batallas. Usted está pasando por una necesidad. Usted no espere que vengan a orar por usted para que algo ocurra. Sea usted diligente y empiece orando usted. Que quizás vendrá otro y ore por usted y le confirme lo que ya Dios le ha dicho. No espere, hermano. No espere en un momento de que, no, yo voy a esperar que me den una palabra profética para yo accionar. No, accione y usted va a ver la respuesta de Dios. Pero dice la palabra en el capítulo de Efesios, capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, su lucha no es contra su esposo, no es contra su esposa, no es contra su hermana, su hermano. Su lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su lucha es espiritual. Y usted me va a decir a mí: ajá, y si mi lucha es espiritual, ¿cuáles son mis armas? Sus armas están en Efesios 6. Usted lee Efesios 6 y le dice que la palabra de Dios, la coraza, el cinto de la verdad, ahí lo va leyendo y se lo va especificando, sus armas. Sigamos avanzando. Hay un versículo que también nos dice y nos ratifica esto. 2 Corintios 10, versos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, usted y yo somos seres humanos, no militamos según la carne, porque las armas
de nuestra milicia son carnales. No son carnales, perdón, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Usted sabe a qué fortaleza se refiere la palabra? No son fortalezas, un castillo, una casa. Son las fortalezas de la mente. A veces en su mente y en mi mente se levantan cosas, se levantan argumentos, pensamientos. Y ahí lo dice, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque el Espíritu Santo nos dice, te doy poder. La palabra nos dice, te doy poder. Pero tú dices en tu mente, no, yo no puedo. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Se está levantando una fortaleza que está debilitando tu fe. Entonces te dejas guiar por esos pensamientos que el día a día te pone. No voy a poder servir, no voy a poder salir adelante, no voy a poder vencer esto. ¿Quién te está diciendo eso? Tú mismo te lo estás repitiendo y te lo estás creyendo y estás levantando una fortaleza. Pero en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo te da poder, te llena de poder, te capacita para que tú puedas orar con entendimiento, para que tú puedas orar creyendo por fe, que aunque estás hasta el agua aquí en el cuello, aún allí el Señor te puede salvar y te va a salvar. Amén. Seguimos avanzando. Entonces, otra de las características es que, o del propósito principal de estar bautizado con el Espíritu Santo, es que te da un poder rebosante. Dice la palabra que Jesús le habló a sus discípulos y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyeran en Él. Pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Para ese momento ya Jesús le estaba asomando, ya les estaba diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no había llegado el Espíritu, porque Él no había todavía fallecido, no había ascendido a los cielos, no había muerto. Pero Él ya se los estaba diciendo. ¿Cuántas veces Dios no nos está diciendo a nosotros que Dios nos quiere dar un poder que rebose en nuestro interior, que corran ríos de agua viva desde nuestro interior? Pero ¿qué a veces hacemos nosotros? No lo creemos. Por eso es necesario, hermano, que nos capacitemos, que la iglesia reciba capacitación para que logre entender las armas que tiene, para que usted logre pelear sus batallas, no solo, sino con herramientas que Dios le da a usted. ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces tenemos las herramientas, pero no las usamos. Tenemos las armas y no las peleamos. Sigamos pidiéndole a Dios, sigamos pidiendo lo que nos guíe para que podamos alcanzar, amén, lo que Él tiene para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué acciones se deben tomar para ser bautizados con el Espíritu Santo? Más que acciones, son elementos necesarios. Y para estos elementos necesarios, quiero hacer una acotación. Los primeros dos que vamos a estudiar tienen que ver con una persona que en realidad nunca ha conocido de Cristo, ¿verdad? Porque evidentemente, para que tú puedas recibir el bautismo con el Espíritu Santo, tienes que haber conocido a Cristo. Entonces vemos que la primera elemento necesario es que una persona tiene que haberse arrepentido de corazón. Evidentemente, para la gloria de Dios, la mayoría de los que estamos acá ya hemos creído, ¿verdad? Y nos hemos arrepentido. Pero si alguna persona me ve a través de Facebook o de YouTube, o una persona que no haya aceptado nunca a Jesucristo como su Señor y Salvador, el primer paso para tú tener una vida llena de poder es arrepentirse. Y más que pasos, porque no es como una receta de cocina, es cosas que nosotros, acciones que tenemos que hacer. Entonces, leemos la palabra y dice, Hechos 3:19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo de que la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. De modo que la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Entonces, el primer paso para un no creyente es arrepentirse y convertirse. El segundo paso para un no creyente en este caso sería aceptar el maravilloso regalo de la salvación. Es decir, tú te arrepientes
y te conviertes, aceptas el regalo de la salvación. Y leemos la palabra como dice en Romanos 10:9 y Romanos 10:13, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si ¿qué? Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos que la misma Escritura nos dice que se abraza la salvación. O sea, una vez que tú abrazas la salvación, tú accedes y crees en tu corazón, entras en el gozo de Dios, entras en la presencia de Dios. El Espíritu Santo pasa a morar en ti. Y como el Espíritu Santo se fusiona con tu espíritu y forman uno, allí entonces vamos al paso número 3, que empieza uno a caminar en obediencia. Dice la palabra que muchas personas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y no se habían bautizado en agua. ¿Sí? Y también dice la palabra que se arrepintieron, se convirtieron, se bautizaron y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, como por eso les dije, hermano, no es una regla, esto no es una receta que usted tiene que seguir. Usted simplemente camine en obediencia a Dios. Si usted no recibió el bautismo con el Espíritu Santo y usted no se ha bautizado, bautícese, sea obediente al Señor, siga sus mandatos, siga caminando en fe. Que en el momento que ya el Espíritu Santo tenga determinado para usted, lo va a hacer. Amén. Entonces, leemos entonces la palabra y mira lo que predicaba Pedro. Pedro, cuando ocurrió todo esto, que hubo la manifestación gloriosa del día de Pentecostés y todos los discípulos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, él se paró y predicó con denuedo, dice la palabra, que es una de las características que nos da el bautismo con el Espíritu Santo, predicar con poder. Y dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes. Allí, en ese momento, él estaba hablando que ellos se tenían que bautizar en agua, porque ellos no habían sido bautizados, porque ellos no habían creído en Jesucristo. Ellos creían en Jehová, porque eran judíos, pero ellos no creían en Jesucristo. Entonces Él los mandó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Pero luego les dijo, recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es don? ¿Qué es la palabra don para ustedes? El don es un regalo. Entonces esto nos ratifica que el bautismo con el Espíritu Santo no se compra. No es algo que usted tiene que hacer. Usted no tiene que predicar miles de horas. Usted no tiene que ayunar. Usted no tiene que hacer muchas cosas para recibirlo, porque esto es a voluntad del Espíritu Santo. Pero usted sí tiene que cumplir algo, y es tener un corazón preparado, un corazón dispuesto. Ojo, si usted quiere ayunar y quiere hacerlo, hágalo. Ayune, ore por eso. Pero no piense que porque no lo haga, el Señor lo va a castigar. Porque Dios no es un Dios castigador, es un Dios de amor, un Dios de promesas. Él solamente castiga la maldad del ser humano. ¿Ok? Entonces, seguimos leyendo y aquí es donde viene usted y yo a hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Anhelar su presencia en su vida. Anhele la presencia de Dios. Anhele realmente estar con Dios, pasar tiempo con Él. Y conságrese, es decir, rinda su voluntad a Cristo. Entonces el Señor nos habla y nos dice, hijo, por aquí no es. Pero nosotros, no, yo me meto por aquí, Señor. Pero hijo, por allí no es. Ese no es el camino. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿por quién te estás dejando guiar tú? ¿Quién es tu guía? ¿Es el Espíritu Santo o son tus emociones y tus deseos y eres tú mismo? Entonces, déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Déjate llevar por Él. Y Él te va a mostrar cosas. Dice la palabra que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que anhelar, hay que clamar, hay que rendirse a Dios. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que en general, ¿verdad? Como le digo, no es una receta de cocina, pero tiene que haber en el creyente una entrega, tiene que haber obediencia. Amén. Entonces, siguiendo en este hilo,
leemos el Salmo 42 y cómo en este salmo podemos ver estas palabras tan hermosas que dice: como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Qué hermoso es cuando usted llega a un punto en su relación con Dios que usted anhela la presencia de Dios. Si usted no está anhelando la presencia de Dios en su vida diaria, entonces trabajemos en eso, hermano. Trabajemos en buscar la presencia de Dios. Trabajemos en eso, anhelemos la presencia de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. No espere que todas las situaciones que usted vive se resuelvan por arte de magia de la nada. Tiene que haber un precio que pagar. Hay que clamar, hay que pedir, hay que arrodillarse. Amén. No lo estoy regañando, ojo. Cuando yo tenía como 15 años, hubo una noche que yo le dije a Dios: Señor, yo quiero pasar tiempo en tu presencia. Yo quiero saber qué es eso, qué es orar varias horas. Hermano, yo no sabía lo que yo estaba pidiendo. Porque yo me siento, me arrodillo a orar, empiezo, 11, 12 de la noche. Hermano, y eran las 3, 4 de la mañana y yo no paraba de hablar. Y yo dije, bueno, esto es lo que uno pide, uno recibe. Entonces, sepa que si usted tiene fe y cree y pide algo a Dios, el Señor, Él le dará lo que usted necesita y lo hará en su voluntad. Y yo me acuerdo que yo quería anhelar, yo quería saber que era pasar tiempo en la presencia de Dios. Y esa experiencia que yo viví cuando era un muchacho, hizo que yo despertara en mí una pasión por el Señor y que yo quisiera adorarle en todo tiempo. Pero cuando yo dejé de hacer eso, cuando yo dejé de orar, cuando yo dejé de buscar la presencia de Dios, mi corazón se fue apagando y mi alma se fue contrictando poco a poco, hasta el punto que ya no necesitaba orar. ¿Qué pasó allí? Eso se llama una pequeña muerte espiritual. O sea, uno va muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos vamos alejando de la presencia de Dios. Diga, la presencia de Dios me da vida al alma. La presencia de Dios me da vida al alma. Su alma cobra vida. Se despierta cada mañana con alegría, con gozo, cuando usted realmente le entrega su vida a Dios. Cuando empezamos el día como arrebatados, como loco, voy tarde para el trabajo, voy corriendo en la vía, ¡pam! Choqué. Y usted dice, hace una retrospectiva, ¿y en qué momento lloré hoy? No digo que si usted no ora no va a chocar, eso es algo de Dios solamente, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Pero lo que le quiero decir es que por lo menos usted oró y si algo le pasa, usted está tranquilo. Está confiado. Nosotros no sabemos cuándo nos toca partir de esta tierra. Esté siempre a cuentas con Dios, lo más que pueda. Yo tampoco le digo que usted va a estar todo el día orando por toda la calle. Yo sé, tenemos trabajo, tenemos ocupaciones. Jesús lo sabía. Solamente le quiero brindar, hermano, le quiero invitar a que usted siga anhelando la presencia de Dios. Amén. Entonces seguimos avanzando y entendemos que estos elementos que son necesarios, ¿verdad?, son una entrega genuina a Dios para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a hablar de algo que es la evidencia. Una vez que ya nosotros sabemos qué es el bautismo con el Espíritu Santo, ya que sabemos qué necesitamos hacer nosotros, ¿cómo lo sabemos si lo hemos recibido o no? ¿Verdad? A veces tenemos esa pequeña duda. Y la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo no es nada más y nada menos que las manifestaciones del Espíritu. Y usted me dirá, ay, ¿cómo se manifiesta el Espíritu en mi vida? Pues el Espíritu Santo se ha manifestado en su vida de una manera gloriosa, pero se ve reflejado cuando usted empieza a hablar en otras lenguas. Dice la palabra que la evidencia, dice la Biblia que en el momento de Pentecostés, todos los discípulos, y ahorita lo vamos a leer, todos los discípulos estaban reunidos
y de repente sopló el viento, entró como un viento. Ahí está, gracias. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Es decir, estaban unánimes. Estaban como decir usted y yo en este momento. Y de repente vino como un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento o recio, dice otra versión. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que llenó algunos pedacitos de la casa. Dice que llenó nada más la esquina donde ellos estaban sentados. ¿Qué llenó? Todo. Hermano, cuando el Espíritu Santo viene con usted con poder sobre su vida, lo llena todo. Cada área de su vida, cada parte de usted lo llena todo. No hay nada que quede fuera del control de Dios. Amén. Entonces, aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos, dice la palabra, todos otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Entonces, cuando leemos lo que tenía al principio, disculpa, cuando leemos, entonces podemos ver que bajo este versículo, la manifestación del Espíritu Santo del día de Pentecostés fue un derramamiento original. Fue un derramamiento extraordinario que trajo poder sobre toda la iglesia. Es de esperar que lo que ocurrió en el momento de Pentecostés pueda ocurrir hoy. Amén. Porque le volvemos. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el Dios de hoy será el mismo Dios de mañana. Usted tiene que mantener su fe siempre, siempre puesta en el Señor. Cuando tenemos fe, recibimos por fe el bautismo con el Espíritu Santo. Ejercitemos esa fe. Amén. Entonces, el hablar en lenguas también es un acto de fe. La evidencia inmediata e inicial de la recepción del bautismo del Espíritu Santo es el don de hablar en lengua. Es decir, por fe recibimos el bautismo con el Espíritu Santo. Y usted empieza a hablar en otras lenguas. En lenguas que el Espíritu Santo le da. Entonces, en ese versículo que aparece en Hechos capítulo 2, yo le invito a que lea Hechos, hermano. El libro de Hechos le va a dar a usted un panorama completo de lo que estaba ocurriendo allá. Va a seguir ocurriendo hoy en el acá. Y usted lee que en ese momento habían unos hombres que estaban allí y se quedaron atónitos, escuchando lo que estaba ocurriendo. Y ellos decían, ¿qué es esto que está ocurriendo? No lo podían creer. ¿Por qué creemos que el bautismo con el Espíritu Santo se evidencia con el hablar en lenguas y no con otros dones del Espíritu? Porque los otros dones del Espíritu se han hecho manifiesto a lo largo del Antiguo Testamento y lo podemos ver. Ustedes se acuerdan en la clase cuando vimos el servicio de los dones, ¿verdad? Pudimos ver que el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y todos los dones espirituales se fueron cumpliendo a lo largo del Antiguo Testamento. Pero el único don que se ha manifestado desde el Nuevo Testamento ha sido el hablar en lenguas. Por esa razón, nosotros como iglesia creemos que la evidencia principal, inicial, de que una persona ha logrado obtener el bautismo con el Espíritu Santo es que empieza a hablar en otras lenguas. Y usted me dirá, hermano, ¿y qué pasa si yo no hablo en lenguas? Entonces, ¿el Espíritu Santo no está conmigo? No. El Espíritu Santo está con usted desde el día que usted le recibió en su corazón y se fusionó con usted. Y usted le dijo, te recibo, Espíritu Santo, en mi corazón. Entra en mi vida, Dios. Cuando usted creyó, se arrepintió, usted recibió el Espíritu Santo. El bautizo con el Espíritu Santo es poder adicional de parte del Espíritu. ¿Ok? Entonces, si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, no significa que usted no tenga el Espíritu. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted sigue teniendo el Espíritu de Dios para guiarle, para fortalecerle, para ayudarle, para levantarle. Pero cuando usted pide al Señor que le llene de su poder, que le llene de su gloria y que le bautice con el Espíritu, usted va a recibir más poder. Pero ese poder no es para que usted lo tenga solito. Ese poder es para que usted pueda
vencer las tinieblas, para que usted pueda predicar con denuedo, para que usted pueda hacer la obra y Dios le capacita para el llamado del ministerio que Dios le ha dado a usted. Amén. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos quiere capacitar, nos quiere llenar de su poder. Y la única manera de que nosotros podamos acceder o entender esto es que usted empiece en su corazón a creer. Las cosas sobrenaturales de Dios van por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las cosas de Dios son así, son locas, no se cuestionan. ¿Qué hacían los fariseos cuando estaban viendo que Jesús hacía todos los milagros? Lo insultaban, decían que era un brujo, hechicero, no sé qué, porque no creían. No creyeron que Él era el Hijo de Dios. Y por esa razón, cuando ocurrió todo esto después, muchos de ellos dijeron, ¿qué pues haremos? Le preguntaban a los discípulos cuando vieron que ellos todos estaban hablando en lenguas y que ocurría esa manifestación gloriosa. Ellos le dijeron, creyeron y le dijeron, ¿qué pues haremos? Y Pedro se levantó con denuedo, con poder del Espíritu Santo, y le dijo, arrepiéntanse y conviértanse, vengan al Señor. O sea, en pocas palabras le dijo, tienen que arrepentirse, tienen que convertirse de corazón. Y ahí se ve hecho. Hay algunos que señalan, hay algunos estudiosos hoy por hoy, algunas personas que todavía creen o señalan que algunos dicen que no es la evidencia, que puede ser cualquiera de los dones del Espíritu Santo. Y realmente puede ser que usted haya hablado alguna vez en lengua y no se acuerde, o ya haya pasado muchos años y después no volvió a hablar más. Pues déjeme decirle, hermano, que usted le puede pedir a Dios que reavive ese fuego del don que está en usted. Porque hay algunos que señalan que como no es la única evidencia, dicen que también pudiera ser cualquiera otro de los dones espirituales. Pero nosotros como iglesia creemos que realmente puede ocurrir, y lo vamos a leer. Dice, hay un versículo, disculpa, más adelante, en Hechos 19. La siguiente diapositiva, allí, gracias. Esto ocurrió un poco más adelante en otra ciudad de Éfeso, si mal no recuerdo. Y dice, cuando Pablo hubo un grupo de personas que se convirtieron al Señor, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, se manifestó otro don del Espíritu. Hubo otra manifestación. Entonces, algunos estudiosos creen que simplemente pudiera manifestarse la profecía, pudiera manifestarse dones de sanidades, como también parte del poder del bautismo con el Espíritu Santo. Pero nosotros seguimos creyendo que los dones, cuando el Señor los da por conjunto. Es decir, Dios le va a dar a usted, si Dios a usted lo está capacitando y lo quiere como un ministerio en una profecía, Dios le va a dar don de lengua, interpretación de lengua, pero le va a dar como don. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es para todos. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor los que estaban profetizando en ese momento era que se estaban manifestando dones de profecía en ellos, porque quizás va relacionado con el llamado que Dios estaba dando a esos hombres. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es para todos. Dios quiere empoderar toda la iglesia. Quizás usted no vaya a ser un profeta. Quizás usted va a ser un evangelista, un predicador. Quizás usted va a trabajar en el servicio a Dios de la hospitalidad, o presidir en el liderazgo. No sabemos dónde Dios nos quiere usar, ¿verdad que sí? Pidámosle a Dios que nos revele. Pero pídale a Dios que le bautice con el Espíritu Santo, para que sea donde sea el área donde Dios le quiera colocar a usted a servir, donde Dios le quiere colocar a usted pueda hacerlo con poder, con denuedo. Amén. Dice, yo tengo acá un versículo que cuando en Hechos capítulo 4, cuando hubieron orado, el lugar que estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo creo que no solamente hablaban con denuedo, sino que también se manifestó en algún momento el don de lenguas.
Pero, y quizás el autor lo omite porque quería dar a entender que también con denuedo hablaban la palabra de Dios. O sea, no es solo el hablar en lenguas, también es que hay poder detrás. Amén. Entonces, sigamos avanzando y ya para cerrar, creo, les quiero, bueno, le leemos acá. Todos los otros dones espirituales descritos en la palabra fueron manifestados de alguna manera u otra en el Antiguo Testamento. Eso ya se los comenté. Y no sé si hay alguna otra diapositiva pendiente, disculpa. Ok. Entonces, con esto, hermanos, habían algunas otras cosas que quería añadir, pero sabemos que el tiempo nos apremia y hay cosas que queremos hablar, pero también queremos orar. Amén.